Criterio y visualización, jerarquía informativa en sistemas predictivos. En contextos de alta consecuencia, como la medicina, aviación, vigilancia, justicia o gestión de emergencias, se emplean sistemas predictivos donde el ser humano debe tomar decisiones. Pero en la práctica, el usuario no interactúa con el modelo, sino con sus representaciones. Esa diferencia es fundamental. Lo que aparece frente al experto normalmente es una abstracción, por ejemplo, un puntaje de riesgo, una alerta, una clasificación, una gráfica, un tablero, una visualización interactiva. Aquí aparece un problema central. La validación humana ocurre sobre esa representación, no sobre el modelo en sí mismo. Esto quiere decir que el usuario no ve realmente la red neuronal. Lo que ve es una composición visual organizada mediante jerarquías con tamaños, posiciones, colores, secuencias, niveles de prominencia y relaciones espaciales. En sistemas predictivos de alta complejidad, la validación humana es indispensable, porque el resultado algorítmico no posee significado operativo por sí mismo, y el razonamiento humano no debe desaparecer con la automatización. Por el contrario, debe interpretar representaciones visuales cada vez más complejas. Sin embargo, esta validación ocurre bajo restricciones cognitivas concretas, como una presión temporal, el saturarse con información y una alta densidad de datos. Diversas investigaciones muestran que la forma en que se diseña una interfaz puede activar ciertos sesgos cognitivos. Existen principalmente tres tipos de sesgos relacionados con el diseño de información. Primero, los sesgos en representación, que incluyen, entre otros, el sesgo de plausibilidad sobre precisión, que consiste en limitar búsquedas de exactitud debido a la narrativa del diseño representacional, o el sesgo de automatización, que puede inducir sobreconfianza cuando la interfaz aparenta cierta autoridad técnica. Los sesgos en jerarquía incluyen el sesgo de anclaje, donde el usuario confía excesivamente en la primera información que se le presenta, o el sesgo de disponibilidad, donde hace selecciones rápidas e imprudentes simplemente porque algo es accesible en la pantalla. Y finalmente, los sesgos en interactividad engloban, por ejemplo, un sesgo que consiste en juzgar la incertidumbre de los resultados por cómo se presentan. Con el sesgo de ilusión, el usuario cree que ya encontró patrones, cuando realmente ha trabajado con resultados incompletos. Incluso, el exceso de control de una interfaz puede inducir a conclusiones erróneas en un diseño de visualización dirigible. Los tableros suelen presentarse como herramientas neutrales de monitoreo y apoyo a la decisión. En realidad organizan rutas específicas de interpretación mediante la distribución jerárquica de la información. Establecen recorridos visuales prediseñados que condicionan qué se observa primero y qué queda subordinado. De esta forma, un panel que sitúa un puntaje predictivo en el centro de la pantalla y relega la incertidumbre o el contexto histórico a componentes secundarios ya está proponiendo una forma concreta de interpretar el fenómeno antes de cualquier análisis crítico. Una visualización altamente coherente y estéticamente convincente puede activar una ilusión de comprensión. Cuando la incertidumbre se presenta como un dato secundario, por ejemplo, mediante texto pequeño o bajo contraste o elementos periféricos, el usuario tiende a percibir el resultado como más estable de lo que realmente es. A su vez, la fragmentación de información en múltiples vistas o paneles puede dificultar la comprensión global del fenómeno, favoreciendo interpretaciones parciales o desconectadas. Por esto, el problema reside en las condiciones representacionales del razonamiento. Cuando un sistema predictivo condensa datos en un solo valor numérico, este funciona como síntesis operativa del sistema y concentra la atención del usuario porque pareciera ser una conclusión clara e inmediata. Sin embargo, al reducir múltiples variables a una sola salida visual, el puntaje agregado adquiere una autoridad epistémica desproporcionada. La interpretación, entonces, comienza a organizarse alrededor de una cifra dominante. ¿Sí? De esta forma, una salida probabilística se convierte en una verdad central. La prominencia visual cumple también un papel decisivo en este proceso. Elementos grandes, centrados, contrastantes o secuencialmente prioritarios tienden a percibirse como más importantes.
Todas las decisiones de diseño en este sentido determinan lo que entra al juicio humano. Entonces, desde esta lógica puede plantearse la idea de verdad jerarquizada. En sistemas complejos, la verdad, pues, se diseña visualmente. Si bien usamos los tableros como arquitecturas de la interpretación aparentemente neutrales, su diseño organiza recorridos cognitivos específicos mediante la distribución jerárquica de la información. En consecuencia, no son neutrales. La jerarquía visual es una condición epistémica. Le da estructura a las posibilidades mismas del conocimiento dentro de la interfaz. Por esto, la información que llega al usuario ya está filtrada, resumida y organizada mediante decisiones prediseñadas. La verdad jerarquizada en esta metáfora es lo visible, lo prominente, accesible y cognitivamente procesable. Así que si algo no ocupa una posición jerárquica suficiente dentro de la representación, prácticamente deja de existir para la decisión. Para intervenir cualquier estructura jerárquica, se proponen 5 mecanismos específicos de diseño para analizar y rediseñar interfaces desde una perspectiva epistémica. Primero, secuenciación jerárquica, que consiste en definir el orden de acceso a la información de forma progresiva. Segundo, salida controlada. Es organizar la salida del modelo para no ser el punto inicial de la interpretación. Tercero, variedad de lecturas, para diseñar la interfaz para que se tengan simultáneamente diversas lecturas del fenómeno, por lo menos 3. Cuarto, justificación inscrita. Esto consiste en diseñar para validar el conocimiento, por lo que se conduce al humano a inscribir formalmente su lectura desde un criterio profesional en los momentos más relevantes del proceso antes de aceptar un resultado. Y quinto, exposición de incertidumbre. Este mecanismo introduce la incertidumbre a la jerarquía de la evidencia cuando esté disponible como un factor fundamental. Entonces, mecanismos como la exposición prominente de incertidumbre, la variedad de lecturas o la justificación inscrita obligan al usuario a interactuar críticamente con la información antes de aceptar una conclusión. En lugar de centralizar toda la autoridad epistémica en una cifra o una clasificación, la interfaz puede estructurarse para sostener el cuestionamiento y la comparación entre alternativas. Las decisiones sobre jerarquía visual, secuencia, prominencia o agrupación determinan cómo se organizará la atención y qué rutas interpretativas serán más probables durante la toma de decisiones. La mayoría de los sistemas presentan resultados probabilísticos como cifras aparentemente estables, mientras la duda, la variabilidad o los márgenes de error quedan minimizados visualmente. Diseñar interfaces que integren incertidumbre, por ejemplo, implica representar rangos, ambigüedades y niveles de confianza como componentes centrales de la evidencia. Gran parte de las interfaces actuales favorecen una aceptación implícita del resultado, más bien. Frente a esto, es posible plantear sistemas diseñados específicamente para la validación explícita, donde aceptar un resultado requiera atravesar etapas de contraste, contextualización y justificación. ¿Sí? El objetivo no es ralentizar arbitrariamente la interacción, sino transformar la validación en un acto consciente y trazable. En conclusión, se plantea que el diseño de información construye conocimiento, por lo que el diseñador se posiciona en este sentido como un agente epistémico, porque determina lo que cuenta como evidencia. Él decide el orden del pensamiento y los criterios para configurar la verdad. Además, es importante llevar a cabo más investigaciones en torno a la organización de la verdad en sistemas que son cada vez más complejos y diversificados.